temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Corazón por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer y un honor que nos acompañe en esta charla. Josué, bienvenido tú también. Muchísimas gracias, Lulu. La verdad es que sí, es un gusto y un privilegio siempre poder compartir contigo y también con ustedes allá en casita este espacio, porque pues siempre terminamos aprendiendo cómo cuidar más los unos de los otros, me parece. Efectivamente, y fíjate que estamos a un par de días de conmemorar el Día Nacional de la Inclusión Laboral en México. Te late que vayamos al latido y regresamos a debatir, porque este tema de la inclusión laboral tiene muchas aristas. Me parece bien. Vayamos y regresamos aquí. Según los censos económicos del INEGI, en México solo el 30% de las personas con discapacidad con posibilidad de trabajar se encuentran activas en el mercado laboral. La tasa de participación de las mujeres en México se ubicó en 46.1% al cierre de 2024, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Solo 102.285 unidades económicas en México contrataron al menos a una persona con discapacidad en 2023, concentrándose principalmente en microempresas. Las empresas con prácticas inclusivas logran hasta un 30% más en márgenes en beneficio económico y un 28% más en ingresos totales. Productividad. Las compañías que promueven activamente la diversidad tienen un 25% más de probabilidades de superar la rentabilidad promedio de su industria. Pues ya escuchamos, Josué, 3 de cada 10 personas con discapacidad se estima que están en el campo laboral o económicamente activas, y 4 de cada 10 mujeres, 4 mujeres en relación de 6 hombres, ya estamos ganando terreno. Pero esto de la inclusión laboral lo hemos platicado en otros programas, pero como el derecho a la inclusión, ¿no? Sí, pero cuando hablamos de lo laboral, ¿qué se te viene a la mente? De una vez te hago el reloj de arena. Estamos haciendo preguntas, sí. Va que va. A ver, ¿tú por qué crees que este concepto tendría que aplicarse a la población como un derecho? ¿Va? 1, 2 y 3. Creo que va desde la necesidad que tenemos de cambiar el concepto que tenemos de muchas cosas, como lo hemos hablado, el tema de los cuidados tiene que dejar de ser familiar. También el tema de la discapacidad tiene que dejar de ser algo infantilizante. Entonces, si las personas con discapacidad merecen y tienen el derecho de ser autónomos e independientes, pues también merecen estar en el campo laboral. De entrada, el educativo, o sea, eso ya también es un temota, pero en lo educativo y en lo laboral tienen todo el derecho de participar en la sociedad como personas adultas y autosuficientes. Y fíjate que el tema de la inclusión, no sé por qué, lo asociamos siempre a personas con discapacidad, pero fíjate que hay otros grupos que de alguna manera necesitan que su inclusión sea plena, como cualquier otra persona, en igualdad de condiciones. Vamos a escuchar qué opinan las y los jaliscienses, porque efectivamente, en primera instancia, reconocen el concepto y a quienes creen que va dirigido. ¿Va? ¿Te late? Me parece bien. Escuchamos el sondeo de la semana. Pues me imagino que las personas que tienen alguna discapacidad física, me imagino, pero no estoy segura. Sí, he escuchado algunas cosas, he escuchado que se pretende incluir a las gentes que pues no tienen alguna capacidad física o mental, incluirlas en un trabajo o algo así. Sí, he escuchado que son de las personas que tienen alguna discapacidad. Y pues sí, hay bastantes en este país. Sí, lo he escuchado, pero que algunas gentes no aceptan en general a todas las personas. No, pues creo que sí, para sostenerse económicamente todos necesitamos alguna entrada o pues sí, alguna fuente donde podamos sacar ingresos para poder vivir. Claro que sí, eso sería muy bueno porque pues las incluirían, como bien me hacía la pregunta, las incluirían en
pues o sea, en lo laboral. Se sentirían, me imagino yo, muy bien, y yo creo que serían capaces de hacer algún trabajo y sobre todo digno. Claro, todo el mundo tenemos derecho a eso. Claro que sí, yo pienso que deben de darles oportunidad a esas personas en desarrollarse. Tienen que tener alguna capacidad y no tenerlas marginadas, encerradas a las personas que, pobrecitas, hasta las enferman, por no darles esa oportunidad. Pues ya escuchamos las voces ciudadanas sobre este tema y pues para ahondar en todos los detalles, en todas las aristas de lo que aborda la inclusión laboral, quiero presentarles a las especialistas del día de hoy. Acompañándonos primeramente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quiero darle la bienvenida a Claudia García Ramos, directora de Control y Supervisión de esta Secretaría. Bienvenida a tu programa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Igualmente, María Isela Ventura Ortegas, ella es consejera laboral en el Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Jalisco. Gracias por estar aquí. Claro que sí. José, hablábamos de este concepto amplio de la inclusión laboral. Muy amplio, y por eso me gustaría que Isela, tú que ahora sí que valoras y ayudas como a canalizar a las personas en este tema, tú desde tu experiencia y ahora sí como profesional en este tema, ¿cómo te parece que se aplique este concepto? O sea, el concepto de inclusión laboral, ¿a qué grupos se refiere? Bueno, cuando hablamos de inclusión laboral nos referimos a estos apoyos que como empresa, que como sociedad tenemos hacia todos estos grupos vulnerables que han quedado fuera de lo que a todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a un trabajo y este derecho viene consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, personas que quedan fuera o en esta desigualdad, estamos hablando de mujeres jefas de familia, personas migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores y todas estas personas que antes se consideraban grupos vulnerables, pero que en realidad tenemos que verlos como grupos prioritarios. Muy bien, en este tema a mí me interesa que toquemos un punto acá importante. Las personas tienen la percepción de que estos grupos prioritarios que tú mencionas son en realidad pues, grupos problemáticos. O sea, están hablando la gente habla de que es que cómo los voy a integrar si me va a causar problemas hacia mi empresa o hacia el funcionamiento de mi oficina. ¿Tú cómo ves eso? Claro que no. Lejos de verlo como una problemática, estos grupos prioritarios en los que, en nuestro caso, en el Centro de Rehabilitación Integral atendemos personas con discapacidad, al final de cuentas no dejamos de ser personas y nada que son un problema. Lo único necesario y plus que tenemos que aplicar en este tema es hacer una buena selección de los candidatos, una buena selección del puesto de trabajo y obvio nuestro compromiso como institución es preparar el ambiente para cuando ellos lleguen a una inclusión laboral, a un puesto de trabajo, también todo el equipo de trabajo esté preparado para recibirlos. Y muy interesante, porque una vez que están reconocidos estos grupos que nos comentas como grupos vulnerados, platícanos, Claudia, ¿hacia dónde van los esfuerzos de gobierno de Jalisco y de manera interinstitucional para que sean reconocidos? Pues bueno, primeramente la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico vinculó una estrategia junto con el sistema DIF Jalisco y pues se crea la política pública de movilidad social, ¿no? Que, pues bueno, encabezada por nuestro gobernador Pablo Lemus, y lo que busca esta política, pues es precisamente ver a estos grupos que históricamente han sido vulnerados y pues incluirlos. Y en este tema, pues incluirlos en la vida laboral, ¿no? Entonces, con esto logramos acortar brechas y pues quitar barreras estructurales que han existido por siempre con estos grupos. Vale. Acá yo tengo una duda porque el tema justo de movilidad social, ese término es algo que la gente critica mucho, o sea, hay muchos opiniólogos que critican mucho cuando se utiliza este término en lo público y en las instancias de gobierno porque dicen que justo no existe la movilidad social, o sea, que en realidad son curitas que se le ponen, pero que no hemos llegado ahí y que tenemos como errores en la visión. Tú desde tu trinchera, ¿crees que vamos encaminados para allá o cómo ves Desde mi trinchera, claro que lo veo que hay una diferencia totalmente a otros gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que se hizo esta política pública de movilidad social, pues en ese momento ya se están incluyendo a esos grupos que quizás anteriormente no eran visibilizados. Entonces,
pues aquí con el apoyo de la Secretaría de Crecimiento y Desarrollo Económico, ¿qué está haciendo? Está articulando, ¿no? Y se está viendo el cómo sí se den las cosas con las empresas, pues ahora sí que yo digo que sí se está haciendo. Por ¿no? ejemplo, hablamos obviamente para decir inclusión laboral, pues nos vamos a remitir al concepto del trabajo, de tener un trabajo digno como derecho. ¿Con qué te topas tú cuando llegan personas ahí al Centro de Rehabilitación Integral que obviamente tienen alguna limitante? ¿Qué es el máximo temor que ellos tienen? ¿Van con esa, pues sí, con esa hambre o se conforman con lo que les pueda tocar? ¿Cómo se vive el concepto del trabajo y el derecho a acceder a él? Bueno, principalmente el temor que existe entre ellos es el temor al futuro, la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos más adelante. Hay algunas necesidades emocionales que aún no han sido atendidas. Sabemos que todos estamos expuestos a vivir en una condición de discapacidad, basta solo un segundo para que nuestra vida cambie, pero ahora con ellos el tema de aceptar su condición de discapacidad, que puede haber sido congénita, pudo haber sido adquirida, esta es una incertidumbre que ellos viven. Además, si le sumamos un contexto en el que puede haber una situación de pobreza, una falta de redes de apoyo, todo esto nos lleva a que ellos tengan esta inestabilidad, vamos, para llamarla así ese lado. También sabemos que se enfrentan a barreras, sabemos que se enfrentan en algunas ocasiones también a un rezago educativo y esto nos llega a poner en cierta desventaja para ellos. Afortunadamente, habemos dependencias que podemos apoyar con este tema, sabemos que ya hay esfuerzos de Secretaría de Educación para que ellos puedan ser más competitivos y, obvio, aprovechar ahora estas nuevas políticas públicas para que no solamente se vean como una mano de obra, sino que sea talento, sea competitividad y sea un éxito en su colocación al trabajo. Perfecto. Y cuando, por ejemplo, se impulsó esta iniciativa de movilidad social, tomaron en cuenta, supongo yo, a las instituciones involucradas que atienden directamente a los grupos. Esta sinergia, ¿cómo ha ido siendo aceptada entre la población? Porque una cosa es el esfuerzo que hacen las instituciones y otra cosa es que la población que puede tener esta oportunidad, en primera, la conozca y dos, se haga acreedor a ella. ¿Cómo está ese termómetro? Mira, Lourdes, desde la Secretaría de Trabajo, el año pasado se llevó a cabo el programa Aprende, Avanza y Crece al Estilo Jalisco, en donde se capacitó a todos estos grupos de personas vulnerables por medio del IDEF y fue una capacitación de manera gratuita. Entonces, pues la verdad es que fue un éxito, o sea, fue que es lo que se pretende, ¿no? Por parte del gobierno institucional, pues el adentrar a estas personas, capacitarlas y después adentrarlas a la vida laboral. O sea, porque no nada más es insertarlas, no nada más es la inserción laboral. O sea, esto es que se les dé permanencia en su trabajo, que se desarrollen, porque pues efectivamente, como nos dice, que son grupos que han estado pues históricamente violentados, rezagados. Entonces, con esto pues se está visibilizando, ¿no? Perfecto, muy importante. Vamos a una pequeña pausa y ahí en casita no le cambien porque vamos a abordar todos estos temas y sobre todo si conocen a alguien en su entorno más próximo, pues darles estas alternativas para que su desarrollo sea pleno. Vamos a una pausa, no le cambien. De corazón. De corazón. Regresamos aquí a De Corazón hablando del tema de la inclusión laboral porque hay grupos que, aunque usted no lo crea, pues no acceden a este derecho del trabajar, de desarrollar sus potencialidades, porque efectivamente existe una cultura de rezago en el consciente colectivo o incluso las personas a veces no conocen esas oportunidades que tienen a la mano para poder realizar su proyecto de vida. Josué, estamos platicando con nuestras invitadas del día de hoy, la importancia del derecho al trabajo digno. Justo, yo tengo una duda para ustedes, o sea, ya venimos hablando ya con ustedes de que sí hay iniciativas para incluir a las personas de grupos prioritarios en el mundo laboral, darles independencia y dignidad, lo cual está muy bien. Sin embargo, yo tengo una duda porque en el tema social, siempre que se les incluye a grupos prioritarios, y esto ya es histórico, ¿no? O sea, desde las personas afrodescendientes, mujeres, lo que quieran,
siempre que se les incluye en el mundo laboral, sí, pero en posiciones no visibles, en posiciones en el que no van a tener realmente crecimiento. Es un trabajo que van a tener el resto de su vida y no pueden aspirar a crecer. Justo no pueden aspirar a una verdadera movilidad social. Entonces, en su opinión, por ejemplo, Claudia, tú que estás ahora sí que en donde está la gestión del trabajo, ¿tú qué opinas? ¿Sí pueden aspirar a través de todo esto a una mejor calidad de vida, a una carrera profesional? Sí. Sí, porque esto lo vemos desde la política pública de empleabilidad, ¿no? Y cuando se firmó el decálogo por parte del gobernador y el sistema DIF Jalisco, pues uno de los grupos prioritarios también que entran ahí son migrantes, refugiados. O sea, claro que sí. Sí. Eso es lo que se está buscando. ¿Y tú, Isela, qué opinas? Sí, volvemos a lo mismo. El derecho al trabajo es un derecho que tenemos todos. Todos estando en territorio mexicano es un derecho que debemos de garantizar y no debe de haber una limitante. Probablemente haya algún probable obstáculo, una barrera, pero para eso estamos, para romper estas barreras, y todos tenemos la accesibilidad, todos tenemos la posibilidad, y es un compromiso que debemos de asumir. Ok, pero a ver, Isela, una pregunta para ti. Vamos a incluir a estas personas, o ya se están incluyendo estas personas en el mundo laboral. ¿Cuál es como el reto más emocional o psicológico que se enfrentan estas personas entonces al incluirse? Porque estamos hablando que es un grupo que tiene rezago en lo educativo, que se les infantiliza, que no se les trata con el mismo respeto y dignidad que una persona que no vive con discapacidad, que es en tu caso de la población que atiendes. ¿Cuál es el reto, cuál es nuestra deuda con ellos para ahora sí que el momento de la inclusión, pero en el nivel como emocional o social o de su integración? Sería la primera, pues atender estas necesidades que ellos tienen. Sabemos que en el caso de personas migrantes, personas pues también que pueden tener una condición en la que no haya redes de apoyo, pues sí se debe de tener una atención integral. No basta nada más con dar un empleo, sino se tiene que dar todo este acompañamiento. Creo que ahí nuestra responsabilidad también es la parte de acompañar, de prepararlos para un empleo. No está bien decir nada más te mando al trabajo, pero tenemos que darles esas herramientas para que estén listos, para que también se puedan desempeñar, ¿sí? Claro. Para bajar en medida de lo posible, estas limitantes que ellos tienen y hacer un trabajo integral. Y retomando el tema pues del acceso a un trabajo digno y visto como un derecho y no como un apoyo asistencial, platícanos, Isela, cuando llegan las personas con discapacidad a ver para qué son aptas o de alguna manera ya que pasaron un proceso de rehabilitación, ¿cómo es esta selección de perfiles o colocación para decir, a ver, tú eres apto en? Bueno, en el Centro de Rehabilitación Integral tenemos un sistema llamado VALPAR. VALPAR en sí lo que nos hace es demostrar y comprobar que sí puede hacer una persona con discapacidad, pero no solamente que lo pueda hacer, que lo haga de manera competitiva. Es lo que a nosotros nos interesa, que sea competitivo. Es un sistema que evalúa habilidades, capacidades, destrezas de una persona, pero la nobleza de este sistema es que puede ser aplicado incluso a personas que no tienen discapacidad. En el caso del CRI, lo utilizamos como una fortaleza para ver de manera resumida, destreza manual, razonamiento lógico, seguimiento de instrucciones, trabajo bajo presión, entre otros perfiles más, para comprobar lo que una persona con discapacidad puede hacer. Se realiza un perfil laboral y en base a este perfil laboral se busca un empleo en el que él se pueda incluir, pero como repito, de manera competitiva. Y precisamente quiero compartirles también allí en casa que conocimos a un usuario del CRI, de alguna manera, que por años pues utilizó este beneficio y que por años ha estado pues trabajando en lo que de alguna manera a él le interesa. Él pues ya es una persona jubilada, por cierto, pero tiene el deseo de seguir siendo útil. ¿Les parece que vayamos a escucharlo y regresamos a comentar? Okay. Vayamos y conozcamos a don Mario. Estamos en el core, ahí en la normal, ahí en el core, entramos en las 10, 9, jugué básquet, también básquet, voleibol, fútbol. Y otro amigo jugó fútbol, otro corre también. Es de nacimiento y lo que le afectó fue el lenguaje. También le dio la polio, pero mi mamá lo llevaba
pues a centros de salud, su rehabilitación, y pues ya no tiene nada. Discapacidad intelectual leve. Al CRI pues lo llevó mi mamá para que empezara con rehabilitación. CRI, todo bien así. Hay unas pruebas, palitos así, cuantos así, necesitas hacer un punto, entonces sí pasaste su prueba. Y pues ya en la escuela, luego en talleres protegidos, y luego ya en Colomos, que también empezó con sus cursos, ahí también estuvo trabajando. En los Colomos, ahí varias hay, áreas ahí, los otros 3 es así, ¿me entiendes? Pues salieron a los talleres, buscan una chama así, vete a La Paz. Ahí trabajé el SEO. Ya no acabó el SEO. Ya el correo, fui otra vez el CRI, pues mandó allá Sabre, palotas Sabre. Cuando ya empezó a trabajar y a ganar dinero, él es muy ahorrativo, tiene sus alcancías y me invitó, dice, ahora yo voy a pagar. Que los apoyen en todo lo que necesitan para que ellos pues se incorporen a su vida normal, tengan una fuente de trabajo para que se basten a sí mismos y le echen muchas ganas, como mi hermano que es respondido. Trabajar bien, a veces broncas así. Yo no quiero broncas nada. Váyase a trabajar, ganas. Pues ahí tienen, así con ese ánimo, él nos comparte parte de sus experiencias y sobre todo que descubrió, Isela, que una discapacidad intelectual leve, valga decirlo, no fue un limitante porque llegó al lugar indicado para descubrir en qué aptitudes tenía y dónde podría ser colocado, en muchos centros de trabajo, por ejemplo. Así es. Fue un trabajo en equipo, realmente también fue la colaboración de su familia, por eso es importante resaltar el apoyo de estas redes, redes familiares, redes de instituciones, redes de todo el entorno. Vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar de repetir, es un trabajo en equipo, es una deuda que tenemos como sociedad y es algo que tenemos que asumir todos los días. En el caso de Mario, él empezó en una institución, haciendo unos talleres, continúa con el trabajo, pero fue gracias también al apoyo de su familia, en este caso fue en el apoyo de la hermana, y él ha sido un trabajador ejemplar, ha sido un ejemplo, al igual que muchos jaliscienses con discapacidad, y el mensaje que quiero dejar con esta cápsula es, sí se puede. Se puede, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un trabajo en equipo, familia, sociedad, centros de trabajo, instituciones, y este es un claro ejemplo y es algo hacia lo que queremos que todas las personas con discapacidad, con una situación de vulnerabilidad, alcancen el pleno ejercicio de su derecho al trabajo y, ¿por qué no tener ya una vida estable, una vida laboral completa y gozar de este beneficio que ya es una jubilación? Efectivamente, hablábamos en el bloque anterior decías del acompañamiento integral, emocional. Cuando llegan al centro y después de la unidad de valoración, y ya, no sé, tienen sus resultados, ¿qué sigue para ellos? Bueno, esta evaluación después de que se realiza, la psicóloga evaluadora, mi compañera Alejandra López, realiza un perfil laboral. Es como el resumen de todas estas pruebas que se realizaron. Las pruebas se eligen en base a las aptitudes, en base a la experiencia laboral de la persona con discapacidad. Se obtiene un perfil laboral, un resumen, como por decirte una referencia de trabajo, en qué puede trabajar. Este perfil se canaliza a empresas incluyentes con las que en el caso nuestro ya trabajamos de manera previa, es decir, ya se impartió un taller vivencial, ya hicimos un análisis de puestos, el entorno en el que él se va a incluir ya está preparado para recibirlo y es cuando ya se da esta colocación efectiva y se logra colocar el talento de la persona con discapacidad. Qué interesante término de empresas incluyentes, Josué, y creo que te va a tocar hacer la pregunta a nuestra compañera sobre ese tema. Bueno, hemos escuchado, parte de las empresas incluyentes ya se viene trabajando desde antes, pero ¿cómo viene a embonar a la política de movilidad social el que una empresa se autoconciba y tenga esa responsabilidad de ayudar y de ejercerles
más bien, que les ayude a que las personas ejerzan su derecho como debe ser, sin distingos, por ejemplo. ¿Qué tan importante es eso de que si una empresa ahorita no está enterada de la política, pueda identificarse como que, ¿por qué no puedo incluir a una persona con discapacidad o de cualquier grupo? Pues es importantísimo esto porque se está haciendo por medio de la Secretaría de Crecimiento y Desarrollo Económico y lo que se está haciendo es precisamente incentivar a las empresas. ¿No? Hay incentivos que se dan a las empresas, depende de su tamaño de empresa, por empleabilidad, ¿no? O sea, si aumentas tu número de empleados, se te da un porcentaje, un incentivo económico que tú puedes emplear en lo que tú quieras como empresa, que hay que demostrarlo con ciertos documentos. Pero aparte, si tú, empresa, contratas a personas de un grupo vulnerable, se te da un porcentaje más. Entonces, pues, la verdad es que sí está muy padre esto porque, pues, sí se está haciendo, ¿no? ¿Qué consideraciones crees, esto te lo hago así a nivel personal, que tenga que tener una empresa para contratar a una persona que de antemano sabemos de ella depende otra persona con cuidados especiales, quizá horarios distintos, no sé si el término es correcto, como turnos como salteados? ¿Qué tan abiertos están tanto el gobierno como las mismas empresas a generar o adaptarse a esta flexibilidad? Pues es muy importante porque la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico de lo que se encarga es de alinear a esas empresas para que se dé esta conexión, ¿no? a la vida laboral, pero tomando en cuenta estos grupos prioritarios. Entonces, en ese momento que se da esa alineación, pues se da esa sensibilización porque las empresas pues ya saben a qué grupos vulnerables van a recibir. Claro, de acuerdo al perfil de la misma empresa, dices, bueno, puedo emplear. Pues también se está trabajando en que ese contexto de las personas pues se ha tomado en cuenta, ¿no? Porque a fin de cuentas las empresas pues son unos aliados estratégicos, nos ayudan a abrir vacantes a todas estas personas para que se desarrollen de mejor manera. Pues muy interesante, y precisamente allá en casita no le cambie porque vamos a seguir platicando sobre estas facilidades que se les dan ahora a las empresas para que entonces incluyan a los grupos prioritarios de los que ya hemos mencionado. Vamos a desglosar cada uno de ellos y sobre todo el que si usted allá en casa o en sus contextos identifican a personas que necesitan un empleo y que actualmente no lo tienen, pues que se acerquen a las instituciones adecuadas. Estamos en De Corazón, no le cambie. De Corazón. De Corazón. Ya regresamos aquí a De Corazón y estamos platicando de la importancia de la inclusión laboral, en específico a los grupos prioritarios que de alguna manera pues ya estamos identificando y que las necesidades son bastantes, desde personas con discapacidad hasta otras personas que hayan estado invisibilizadas, que quizá tienen necesidades particulares y que no habían sido escuchadas. Y ahora, en esta administración y un esfuerzo adicional de las instituciones como es DIF Jalisco y la Secretaría del Trabajo, pues han puesto atención. Josué, hablábamos de que cuando una persona con discapacidad se afronta a estos retos, que su contexto y su condición le limita, pues hay un gran equipo detrás de ellos para impulsarlos a cumplir sus metas. Sí, justo. O sea, yo creo que si bien esta es una situación que ya desde lo público, o sea, y desde las instituciones se está cuidando, como hemos hablado mucho de esto, o sea, el tema de la corresponsabilidad, del cómo nos cuidamos unos a los otros, es algo muy importante. Acá creo que como sociedad le debemos mucho a los grupos prioritarios, a las personas con discapacidad todavía más, porque se les utiliza para 1000 narrativas, se les toma como angelitos, o hay gente incluso cruel que dice que son cargas. Entonces, para el tema laboral, hay mucha gente allá en el empresariado que habla de incluir a las personas con discapacidad justo como eso, como una carga innecesaria, porque dicen, ¿para qué
tengo acomodaciones o para qué tengo temas de accesibilidad en mi espacio si puedo solo contratar a alguien que no lo necesite. Entonces aquí puede ser Isela, Claudia, o sea, como ustedes vean conveniente, cómo deberíamos hablar como sociedad, no tanto como desde sus áreas, o sea, ahora sí que desde sus escritorios, pero como sociedad, ¿cómo le podemos hacer para transformar esto? Pues, para que dejen de pensar en las personas con discapacidad como cargas para el espacio de trabajo. Bueno, este enfoque que ahora lo vemos y estás retomando, ¿no? Pues que antes era una carga, que ahora se ve de otra forma, estamos hablando de enfoques. El enfoque y la visión de la discapacidad, y esto abarca también, y traemos en el mismo camino a los demás grupos vulnerables, grupos prioritarios hoy que se conocen, es ahora un enfoque distinto, ahora es un enfoque social. Este enfoque nos dice, no tenemos que pensar en accesibilidad para que entre una persona con discapacidad, tenemos que pensar en accesibilidad universal. Y no tiene que ser un gasto. Es algo muy sencillo. Nosotros cuando vamos a una empresa para hacer un análisis de puestos, para ofertar un taller vivencial, simplemente le decimos, todos vamos para ser personas adultas mayores. Velo como una inversión para que tú como empresario, tus colaboradores, tus trabajadores que tú dices, mi mayor talento, en algún momento va a ser una persona adulta mayor y va a requerir accesibilidad en la entrada, en los baños, en el espacio, y hay que verlo como este tema, no como una carga, no como cuestión de decir, necesito tener mi empresa accesible para persona con discapacidad, para persona adulta mayor, no, es una accesibilidad para todos. Ok, porque tenemos, o sea, nosotros desde DIF Jalisco, pues contacto con muchos casos de personas que nos piden ayuda, que se acercan a nosotros, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, que a mí me parece muy relevante platicar el día de hoy acá contigo, y también contigo claramente, que es el caso de las personas con autismo que necesitan acomodos para la integración social, que por eso es una discapacidad psicosocial. Entonces, nos llegó en su momento un caso de un chavo, ya en sus 30, que él ya sí tenía formación académica, sí estaba ahora sí que compitiendo en el mercado laboral, pero él tenía un problema para desplazarse a su lugar de trabajo. Tenía este gran problema con el salir, manejar o tomar transporte, porque llegaba saturado y ya no llegaba en condiciones de laborar, y pues ya no era como tan factible para él ya llegar a su lugar de trabajo porque ya estaba al borde de una crisis de ansiedad o porque ya se le estaba pasando muy mal, pues. En su caso, por ejemplo, la situación, o sea, que se dio, creo que lo que le solucionaron fue, bueno, haz home office, pero necesitamos que nos compruebes que de verdad esto no es un berrinche y que de verdad por tu autismo esto te sucede. Eso para él fue revictimizante porque pues él dice, oye, ya traigo mi diagnóstico, ya me hicieron sacar mi certificado, mi credencial, ¿por qué te tengo todavía que convencer a ti extra para que me creas de que sí tengo esta dificultad? ¿Ustedes cómo ayudan o ahora sí que orientan para esta vinculación con las empresas, para que dejen de pensar que las personas que necesitan este tipo de acomodos son berrinches, pues? No es un berrinche, sabemos que ahorita esta condición de autismo está invisibilizada porque es una discapacidad no visible, no la ves hasta que se da una situación como la que expresas. En el caso lo que hacemos es preparar previamente a la empresa. No vas a enviar a una persona a un centro de trabajo si el centro de trabajo no está sensibilizado. Tenemos que preparar antes a que se den este tipo de situaciones. Y los ajustes que se requieran, pues vienen también anexados en esta nota que te comento del sistema Valpar, las posibles adecuaciones que él necesite para que esté la empresa enterada con anticipación. Y en el momento que se dé, es parte del seguimiento y del acompañamiento que nosotros hacemos. Y si llegan a pasar con algún caso de discriminación o de vulneración, también ¿ustedes nosotros, también orientan? Así ¿Cómo es. se hace eso? Sí, también hacemos nosotros la investigación y hacemos la derivación a las instancias que se encargan de proteger el derecho de estos trabajadores. Cuando una persona, perdón que te interrumpa, ya fue colocada y se está desarrollando y en algún momento, como me remito al caso de don Mario, dice, bueno, este empleo a lo mejor ya no, pero necesito explorar este otro ámbito donde yo puedo, a lo mejor hasta del conocimiento, ¿no? ¿Vuelven a hacer la prueba? ¿O ya con el resultado que ya tuvieron, nada más se le busca una entrevista de trabajo, una colocación, o no, cómo es el proceso? El sistema Valpar, lo ideal es renovarlo cada vez que la persona tiene un nuevo grado de estudios, una nueva experiencia laboral,
porque se tiene que estar actualizando. Si durante toda su jornada, durante toda su trayectoria laboral desempeñó la misma actividad, aún así se tiene que estar retomando, porque estamos hablando de una condición de discapacidad que puede estar rotando, que puede estar variando, que puede haber acompañado de la rehabilitación, acompañado también de la actividad laboral. En ocasiones puede verse limitada esa discapacidad, puede tener nuevas habilidades, entonces tiene que estarse renovando. No es algo que quede para siempre. Es como todos nosotros, tenemos habilidades que podemos desarrollar, pero que en ocasiones esa habilidad ya no la necesito y exploro una nueva. Es por eso la variabilidad de estas muestras de Valvar. Y es como de acuerdo a las necesidades del propio usuario, o aspiraciones, claro, prácticamente. Va. Ustedes no marcan tiempos, o incluso la empresa, si lo asciende y necesita otra evaluación, pues la puede solicitar. Claro que sí. Muy bien, mira qué interesante. Yo creí que nomás con una vez y ya ahora sí, que Dios te bendiga, pues como dicen. Es un acompañamiento que por permanente. Todo lo que vayan a necesitar, pues. Sí, porque es lo ideal, no dejarlos estancados en un puesto de trabajo. Ahora esta nueva política pública también nos pide que las personas no se mantengan fijas en un empleo, sino que puedan ascender a mejores oportunidades de empleo. Ok, y se les da, es que esto de verdad no sé, por ejemplo ustedes o no sé si hasta Secretaría de Educación puede estar en esto, se les da como alguna clase de facilidad para que puedan capacitarse más, para que por así que si no tienen una habilidad, porque ya dijimos, se les debe mucho en tema educativo, hay un rezago educativo muy fuerte a las personas con discapacidad, pero entonces se les capacita para que ahora sí puedan tener como esa área ya cubierta y poder aspirar a más, o cómo funciona esa parte. Sí, con los resultados no solamente nos da una orientación laboral, nos da también una orientación vocacional. Se le da ahí la orientación y dependiendo del grado de estudios podemos iniciar con completar una educación básica, con una educación superior si es de su interés o con alguna capacitación para el trabajo. Esta es la vinculación que hacemos en el ámbito de orientación laboral. Nuestro trabajo no es solamente incluir, también es preparar para el trabajo. Perfecto. Ahora, hablando de otros grupos, bueno, en general, fuera de la discapacidad, en el sector empresarial, ¿cómo ha estado la respuesta ante la política? Llevamos ya un año desde que fue anunciada. ¿Qué rubros o qué giros comerciales o incluso hasta de la industria se han interesado en abrir este panorama a personas e incluirlas? ¿Qué perfiles? O sea, ¿cómo está el termómetro? ¿Cómo vamos midiéndolo a estas alturas de un año? ¿Qué podemos decir? Pues se está ampliando muchísimo porque ya se está sensibilizando a las empresas, ¿no? Entonces, reuniones con empresas, se habla del tema, entonces cada vez se está ampliando más este tema. Pero, por ejemplo, cuando ellos, ahí es la pregunta del millón. A ver, obviamente se da a conocer la política. Yo obviamente no vamos a contestar como las empresas, pero la respuesta, ¿cómo fue? A raíz de la política, ¿aumenta el interés o ya había un interés, valga la redundancia, importante o interesante sobre las mismas empresas para decir, a ver, yo necesito integrar estos grupos o lo hago porque voy a obtener beneficios? ¿Cómo está esa Se ha aumentado relación? el interés. Ok. Sí, o sea, yo mi parte, lo que he visto en reuniones con empresas, se ha aumentado mucho el interés. O sea, cada vez son más las empresas que quieren participar en esto de poder contratar a personas de grupos vulnerables. Creo que sí se está logrando la sensibilización que se está buscando, ¿no? Ok. Antes, a ver si quiero que me refresquen la memoria, había o sigue habiendo un distintivo, creo que tiene el nombre de Rincón Gallardo, algo así, que es para las empresas incluyentes. Gilberto Rincón Gallardo. Sí. Entonces, este distintivo, ¿con qué frecuencia se otorga o bajo qué preceptos se entrega a una empresa? ¿Tenemos el conocimiento? Por ejemplo, bueno, tenía yo entendido que se daba cuando se integraban personas con discapacidad, pero realmente era honorífico. Por ahí era como que, bueno, ya integraste y pues eres parte de empresa incluyente. Pero yo desconocía si había incentivos o si se meten esas empresas que ya estaban como de alguna manera distinguidas o reconocidas, se integran en la política social. Sería muy interesante saber si esas como tal ya están integradas o incluso están aceptando a más personas, ¿no? De acuerdo a sus resultados. Claro, ¿qué características
según ahora sí que su experiencia, sobre todo pues acompañando y promoviendo estas políticas, ¿qué características tiene una empresa incluyente? O sea, una empresa que sí podría como defenderse, que sí incluye de verdad a las personas. Pero voy a hacer una pausa. Vamos a un pequeño corte, porque ¿qué creen? Ya estamos en la recta final del programa, el cuarto bloque, es donde vamos a dar algunos consejos prácticos y sobre todo estas características. ¿Te late? Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón y estábamos charlando sobre este tema de la inclusión laboral, en donde es un concepto tan amplio. ¿Por qué? Porque se han conjuntado muchos esfuerzos, desde la concepción de la persona que forma parte de grupos prioritarios como personas con discapacidad, madres solteras, personas cuidadoras, personas que en algún momento pues obviamente fueron reinsertados después de pasar un proceso penal, e incluso personas migrantes que llegan a nuestro estado. Estos grupos prioritarios obviamente tienen derechos como todos y deben de tener la oportunidad de seguir superándose en el contexto y en el lugar que se encuentren, siempre y cuando se les reconozcan esas habilidades, Josué, y esas capacidades, obviamente, que todos tenemos y que tenemos que aportar. Justo, y creo que resumiste muy bien todo lo que venimos platicando, y a mí me interesa mucho porque aterrizar ya esto como a la realidad, porque la verdad es que si bien hay muchos lugares de trabajo que presumen distintivos, reconocimientos, en realidad no son lo que dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empresas en el área metropolitana de Guadalajara que tienen premios como el mejor lugar para trabajar, y vas y preguntas a los empleados y no, o sea, esa certificación tal vez se la dieron hace algunos años, ese reconocimiento se la dio a lo mejor a algún no sé quién, pero se ostentan como que sí son. Y en este tema de incluir a las personas con discapacidad, me parece muy importante que las personas tengamos en la mente y en nuestro inconsciente colectivo cómo se ve una empresa de verdad incluyente o un espacio de trabajo de verdad incluyente. En este caso, por ejemplo, con las personas con discapacidad, ¿cómo se ve una empresa incluyente? Bueno, vamos a llamarlo como un debería. Debería de ser una empresa que tenga buenas prácticas laborales de entrada, donde todos los trabajadores, sin importar su condición, tengan acceso a superarse, tengan acceso a competir a las demás ofertas de trabajo, como ascender de puesto, a la capacitación, no haya discriminación. Y esto abarca a todos los grupos prioritarios y a todos los trabajadores, sin importar su condición. Debería de ser una empresa justa, con igualdad de salarios, igualdad de oportunidades, con todas las prestaciones de ley que se puedan representar, y a la vez donde haya también de manera interna un equipo interdisciplinario, un equipo dentro de la misma empresa que les dé esa libertad de poder compartir con sus colaboradores, con sus jefes inmediatos, las necesidades que puedan tener como trabajadores sean escuchados y que esas necesidades que ellos tengan puedan ser atendidas. Porque esta política pública, en visión del propio gobernador, de la presidenta del DIF y del coordinador general del Gabinete Económico, se lanza formalmente el pasado 18 de septiembre de 2025. Y es de alguna manera una política pública que hace este énfasis después de ubicar una prospección y despliegue con poco más de 500 empresas que mostraron voluntad, pues entonces hacer ¿y voluntad a qué? O sea, desarrollar ese talento, pero principalmente abrirles un espacio dentro de sus empresas, ¿no? Lanzamos este programa que se llama Generación de Empleo y Talento al estilo Jalisco, ¿no? Que este programa lo que buscaba es, desde la perspectiva productiva, aquellas empresas que en los últimos 12 meses, pues nosotros desplegamos una serie de apoyos en liquidez. De esos apoyos dábamos 300,000 pesos para una empresa micro, 1,000,000 de pesos para una empresa mediana, dimos, hasta 2.5 millones de pesos para una empresa, pequeña, 1,000,000 de pesos, 2.5 millones para una empresa mediana y hasta 5 millones para una empresa grande. Visualiza que en ese programa, después de que nos cumplían una condición de generar empleo formal, si caían alguna de nuestras acciones afirmativas, y entendiendo esta expresión de acciones afirmativas de contratar y o desarrollar talento de cualquiera de los grupos prioritarios que hemos hablado dentro de la política pública, a cada una de esas empresas les dábamos una prima adicional
un incentivo adicional del 10% del monto total solicitado. En alineación con recursos del Fideicomiso Impulso Jalisco, logramos formar, Lourdes, en el cierre del año pasado a 3,070 personas de grupos prioritarios para nosotros, de alta marginación, con un proyecto que desplegamos desde FIMJA, desde este fideicomiso, con la Secretaría de Trabajo, con una alianza muy fuerte con el DIF estatal, con CIPINA, con ICALRESO, que es el que tiene toda la parte que nos permite ubicar o mapear familiares de personas que están privadas de la libertad, de la Dirección de Readaptación Social, que también ya son personas que cumplieron condena y que se están readaptando, y de la propia CISEM, ¿no? Donde también desde esta secretaría logramos ubicar algo muy rápido, muy bonito, si me permites el término, que es ubicar muy rápido esa reserva de talento para poder formarlos. Con solamente 1.3 millones de pesos logramos formar poco más de 3,070 personas. Uno de los programas que estaremos lanzando, que son de adaptación y reconversión de talento, pues justo estos apoyos, ¿no? Para que la persona que estamos desarrollando, que la empresa tiene la obligación de desarrollar, uno, nosotros podamos desplegar un incentivo económico para que la empresa logre esa parte de capacitación, y dos, darle también un incentivo a las personas a través de las empresas para que eventualmente tomen internamente esos cursos de capacitación que permitan que las personas permanezcan en las empresas en esta lógica de retención, con mayor capacidad que eventualmente les ayude a tener mayores oportunidades dentro de las empresas. Independientemente del grupo que sea, que la persona, tú como consejera laboral, ¿qué le dirías a una persona que quizá ya tiene el deseo, tiene la necesidad, tiene el deseo y no sabe qué hacer o cómo habituarse a este nuevo ritmo, a este nuevo reto? Bueno, en el caso de personas con discapacidad, en el Centro de Rehabilitación Integral de DIF Jalisco, estamos ubicados en Alcalde 1831, Colonia Miraflores. Ofrecemos servicios de evaluación, pero no solo de evaluación, tenemos también un equipo que nos acompaña en la rehabilitación. Tenemos que acompañar para que la persona con discapacidad esté en las mejores condiciones para poder acceder a un empleo. Previo a esta evaluación, es probable que requiera un acompañamiento de rehabilitación. Al término, nosotros, si ya no hay necesidad de rehabilitar y ya está en condiciones de trabajo, ofrecemos estas evaluaciones de habilidades para el trabajo, hacemos este perfil laboral y los colocamos en alguna empresa para el término de su inclusión laboral. Damos todo el acompañamiento para que la persona tenga una inclusión laboral exitosa. Perfecto. En el grupo de los demás grupos prioritarios tenemos otras instancias. Me atrevo a decir, está el Servicio Nacional de Empleo con su programa Abriendo Espacios, que tiene la apertura para todos estos grupos prioritarios. También es una buena alternativa para que ellos puedan buscar un empleo acorde a sus necesidades. Y Claudia, a manera de conclusión, ¿qué consejo le darías a las empresas que a lo mejor no forman parte de la política de movilidad social? ¿Qué tendrán que hacer en primera instancia para interesarse y obviamente poner en marcha todos estos beneficios? Pues que se acerquen a la Secretaría del Trabajo, pues que conozcan de este programa, ¿no? En el que se están dando los incentivos a las empresas, y pues que la Secretaría del Trabajo es una secretaría de puertas abiertas. Que los orientan. Perfecto. Josué, ya para despedir. Pues gracias. Nada, como todo el tiempo decimos acá, pues hay que aprender a cuidarnos mejor los unos de los otros, y si nosotros como sociedad, a lo mejor tú no puedes dar empleo, pero pues sí hacerle la vida más sencilla a personas a nuestro alrededor para ayudarlos a sentir más integrados. Perfecto, ahí están los mensajes de los expertos y sobre todo de generar conciencia, porque todos tenemos derecho a un trabajo digno y sobre todo a desarrollar nuestro proyecto de vida de acuerdo a nuestros intereses y aspiraciones.